¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. En esta entrega analizaremos todo lo referente al mito, las leyendas, razas y el origen del hombre lobo desde la Edad Media o inclusive un poco más allá, en la oscuridad de los tiempos de donde provienen todas aquellas criaturas que acechan en el velo de lo místico. Trataremos de dividir los temas y que así, toda la información presentada en esta ocasión sea mejor digerible para nuestros suscriptores. ¿Preparados para conocer todo lo referente a el hombre lobo? El origen del hombre lobo y la licantropía. Las leyendas de hombres que se convierten en lobo existen desde la más remota antigüedad y sus orígenes se pierden en la oscuridad de los tiempos. En esta oscuridad nace el mito de los licántropos, cuyas características son en cierto modo incongruentes, aun para esa lógica poética que estudia la mitología. Dentro de esa pavorosa visión del horror se destaca la proyección de rasgos humanos combinados con lo bestial y lo salvaje. La respuesta lógica frente ante los peligros que entraña la vida rural sería imaginar a los temidos depredadores naturales como vehículos catalizadores del mito. Sin embargo, la extraordinaria imaginación humana eligió evocar sus pesadillas a través de la piel de un hombre transformado en lobo mediante determinadas circunstancias que varían según su latitud, pero que siempre mantienen un rasgo común: el verdadero enemigo no es el lobo, sino el hombre que lo habita. Los primitivos habitantes que arribaron a Europa desde Oriente encontraron una región hostil de interminables bosques y traicioneros pantanos y ciénagas. El nuevo ambiente les resultaba sorprendente, salvo en un punto: el lobo, criatura que ya conocían y temían en idéntica proporción. Las oleadas migratorias de indoeuropeos traían consigo la palabra que los designaba. Su raíz no ha cambiado hasta el día de hoy: brica, licos, lupus, bulf, wilf, irfus, wolf, lobo. Todas estas variantes crecen a partir de un tallo en común, el vocablo indoeuropeo bric, que designaba a los lobos en general. No se requirió mucha imaginación para dotar al lobo de astucia, fuerza e inteligencia, ya que estas virtudes son propias de este hábil cazador cooperativo, de compleja vida social, capaz de habitar en grandes comunidades en donde los roles están claramente establecidos. No deja de ser extraño, pero también revelador, que las leyendas sobre hombres lobo hablen de criaturas solitarias, aisladas, que corren salvajemente en los bosques buscando presas incautas, mientras que los lobos reales solo se mueven en grupo. Este contraste deja en claro que lo verdaderamente estremecedor en la combinación entre hombres y lobos no son precisamente los lobos, sino el ser humano. El precursor del mito del hombre lobo es Amón, el licántropo enamorado, aunque alcanzó una mayor popularidad en la historia de Licaón, aquel desdichado rey de Arcadia. La leyenda es recogida por Pausanias, Platón y Ovidio, entre otros tantos. Licaón era hijo de Pelasgo, o de Titán y Gea, fue el padre fundador y primer rey de la ciudad de Licasura, erigiendo un altar en el monte Liceo en honor a Zeus Tonante. Sin embargo, cometió la imprudencia de querer engañar a los dioses al invitarlos a un banquete en el que hizo servir la carne asada de su propio hijo, disimulada en una especie de guiso. La herejía fue desenmascarada. Solo Deméter, madre de Perséfone, alcanzó a probar el blasfemo manjar, cuyos reclamos llevaron a Zeus a condenar a Licaón y a toda su estirpe a convertirse en lobos, es decir, a vivir y comer como bestias salvajes. De esta leyenda nace la tradición del hombre lobo. Licaón es una deformación de la palabra griega likos, lobo, que con el tiempo terminaría por designar a todos los hombres lobo mediante la palabra compuesta, licántropo,
délicos, lobo, y antropos, hombre. Muchos estudiosos afirman que la leyenda de la transformación en lobo durante la luna llena es un agregado tardío, posiblemente medieval, basándose en un relato de Plinio el Viejo vertido en su Historia Natural, Naturalis Historia, donde narra la maldición sufrida por el hechicero Domaco, quien por haber cometido antropofagia fue condenado a convertirse en lobo durante las noches de luna llena. El mito del hombre lobo floreció en toda la literatura antigua. Aparece incluso en el Satiricón, atribuido a Petronio. Allí, en el capítulo XLII, uno de sus pícaros protagonistas, llamado Nirceo, nos relata cómo un soldado romano se aproximaba al cementerio durante la luna llena, se desvestía dejando sus ropas sobre una tumba, orinaba sobre ellas, y luego se convertía en un feroz y enorme lobo negro. Así concluye Petronio la historia del licántropo en boca de Nirceo. Comprendí entonces que era el lobo del que me había hablado Melissa, y a partir de entonces me habría dejado matar antes que comer un trozo de pan en su compañía. Los que no me conozcan, y crean que miento, allá con su juicio, pero que me ahoguen los genios tutelares de esta casa si lo que he dicho es falso. Ahora bien, no solo la antigüedad clásica conoció a los hombres lobo, de hecho, la idea de que el hombre podía convertirse en lobo está fuertemente presente en la mitología nórdica, donde existía la figura del berserker, es decir, criaturas mitad humanas mitad osos o lobos. Este tipo de transformaciones fueron luego adoptadas por la gente de los Balcanes. Muchas de estas leyendas estaban basadas en hechos reales, incluso muchas fueron tomadas en serio por intelectuales de enorme estatura. Una de las leyendas de hombres lobo proveniente de los Balcanes asegura que, si un hombre bebe en las mismas aguas en las que recientemente abrevó un lobo, puede transformarse en licántropo. En Irlanda se creía que si un fraile era excesivamente severo con sus fieles durante la víspera de Pascuas, estos segaramente se convertirían en lobos. Incluso el célebre San Patricio maldijo a un clan irlandés por su falta de fe, por lo que todos sus miembros se convirtieron en hombres lobos en un plazo de 7 años. Algunas leyendas españolas mencionan que las brujas locales tenían una particular facilidad para convertirse en lobas. Se afirmaba que si una de estas damas observaba fijamente a un infante, este también pertenecería al selecto clan de los licántropos. En Italia eran menos complicados en cuanto a las posibilidades de transformación, ya que solo bastaba haber sido concebido durante el plenilunio, o dormir a la intemperie durante los viernes bajo la luz de la luna para pertenecer a la familia de los licántropos. El hombre lobo podía adquirir varias formas. A veces adoptaba la figura de un lobo negro de enormes dimensiones, o también como un ser de forma humana pero excesivamente velludo y de profundos ojos rojos. Esta última forma es la que supo tener más representaciones ilustrativas en los grimorios. Los hombres lobo de la Edad Media atacaban directamente al cuello, y consumían la carne cruda, aunque no los órganos, sino solo los músculos y la piel. En general, se pensaba que las brujas podían convertirse en lobas mediante el empleo de ciertas capas con propiedades mágicas. Esta creencia también logró una especie de metamorfosis, ya que con el tiempo se convirtió en arte. En la fantástica obra de Goya El vuelo de las brujas puede verse a una hechicera bajo un manto justo antes de adoptar la forma de una loba para acudir al aquelarre. Durante el apogeo de la Santa Inquisición no era necesario contemplar a un hombre lobo para detectarlo, ya que existían señales muy precisas para comprobar si un hombre cambiaba su forma durante las noches. Algunos de los síntomas que se atribuían a la licantropía eran los siguientes: renguera, inflamación del rostro, insensibilidad ante la picadura de insectos, utilización de palabras cuya semántica era sospechosa, insensibilidad ante las punzadas aplicadas por los piadosos inquisidores. Estas eran algunas de las excusas para torturar a los acusados de licantropía, pero quizás la más famosa de todas era la llamada clamores de vientre. En Italia, durante el siglo XVI, se pensaba que los hombres lobo, cuando regresaban a su forma humana, ocultaban el exceso de pelo en el interior de la piel, es decir, que el hirsuto y negro pelaje crecía hacia adentro durante el día para brotar durante la metamorfosis.
Existen varias referencias a los pobres diablos que cayeron bajo las garras de esta creencia, quienes eran escaldados vivos para corroborar las más irrisorias acusaciones de licantropía. Los procesos contra los hombres lobos son variados y muy numerosos. Por allí andan los registros de un conocido juicio contra una jauría de hombres lobos en París, los procedimientos contra Courtauld y los lobos de Ansbach, entre muchos otros. Los remedios para combatir a los hombres lobos son tan numerosos que sería imposible mencionarlos a todos, por lo que solo daremos cuenta de los más habituales, lo cual no significa que sean los menos absurdos. En Francia se creía que el único modo de matar a un hombre lobo era extrayéndole 3 gotas de sangre, tarea tan complicada como inverosímil. Para añadir un grado mayor de dificultad, la tradición sostiene que la extracción debe tener lugar en el mismo instante de la metamorfosis. En los Balcanes fueron más prudentes, ya que bastaba con darle al licántropo una infusión de acónito, una planta medicinal, para eliminarlo definitivamente. Para aquellos fundamentalistas de la tradición les advertimos que la creencia en las balas de plata como medio de matar a un hombre lobo se remonta precisamente a la época en que las balas fueron inventadas. Es estéril realizar una búsqueda de leyendas de licántropos aniquilados con balas de balas anteriores a la invención de la pólvora. Aclaramos, de pasada, que no solo basta una bala de plata para matar a un hombre lobo. El asunto es un poco más complicado, ya que la bala debe estar confeccionada con la plata de algún objeto religioso o sagrado, y luego santificada por un clérigo. Existen los lobos y existen los hombres, la leyenda solo adquiere relevancia sustancial durante ese fugaz instante de la metamorfosis, en esos escasos segundos en los que se confunden dos naturalezas, donde dos esencias se balancean sin imponerse una a la otra. Solo en esos efímeros momentos podemos hablar de un ser que es parte hombre y parte lobo. Otra hipótesis sería que, todos padecemos una metamorfosis diaria, todos los días nos transformamos en un ser que no somos y del que no tenemos plena conciencia. Las 7 razas de hombres lobos y las formas de convertirse en ellos. El libro de los hombres lobos del investigador inglés Sabine Baring-Gould, publicado a mediados del siglo XIX, analiza una teoría muy interesante sobre el origen del hombre lobo, y más específicamente sobre las 7 razas de hombres lobo que poblaron las leyendas medievales. Al parecer, no todos los licántropos son iguales, aunque su aspecto no varíe demasiado. No todos poseen los mismos poderes, y ciertamente no todos cuentan con las mismas habilidades. Ahora bien, Sabine Baring-Gould no se refiere específicamente a distintas razas de licántropos, sino más bien a una sola especie de hombres lobo que alterna sus atributos predominantes de individuo en individuo, generando de este modo 7 líneas principales. Y es la forma en la cual una persona se convierte en hombre lobo la que determina las características y rasgos que, posteriormente, asumirá como licántropo. Salvo excepciones, que el libro de los hombres lobo analiza debidamente, como las conversiones por la pasión o una maldición, la manera de transformarse en hombre lobo casi siempre está vinculada con la mordida de otro licántropo. Al igual que para convertirse en vampiro la víctima debe ser mordida por un vampiro, lo mismo sucede con los hombres lobo, aunque con resultados mucho más impredecibles. En resumen, las circunstancias que mueven al hombre lobo a atacar a alguien, y en consecuencia a convertirlo en un licántropo, no siempre son las mismas. Según Sabine Baring-Gould, existen 7 motivaciones principales, y cada una de ellas puede generar una subespecie de hombre lobo distinta. Conozcámoslas. Esuriem, hambre. El hambre es, según Sabine Baring-Gould, la causa más frecuente detrás de los ataques de licántropos. Y cuando el hambre actúa como detonador del ataque prevalecen ciertas características. Al parecer, los hombres lobo de la Edad Media preferían cazar animales en los bosques antes que a los seres humanos, pero cuando las presas escaseaban podían aventurarse a las poblaciones. Esto da como resultado un tipo de hombre lobo en el que no predominaba la inteligencia, sino una voracidad tal que los volvía imprudentes, haciéndolos a su vez víctimas fáciles para los cazadores. Experientatiam, experiencia. Básicamente consiste en aquellos hombres lobo que se encontraban en la plenitud de sus fuerzas físicas e intelectuales, lo cual les permitía ser muy selectivos a la hora de elegir a sus víctimas.
La persona convertida aún conservaba la inteligencia suficiente como para pasar inadvertida en su comunidad hasta que se completara el ciclo de transformación. Muy rara vez se los detectaba y, de lograrlo, casi nunca se los atrapaba. Deum, Dios. Esta es, por lejos, la subespecie de hombres lobo más extraña. Solo los hombres y mujeres de probada sabiduría podían convertirse. En la Edad Media se pensaba que los cazadores de licántropos terminaban de este modo, acechando sus aldeas natales y atrapando únicamente a personas de mala reputación, motivo por el cual casi nadie se enemistaba con estos sujetos. Diablum, diablo. Se trata de aquellos hombres lobo que se convertían a través del ocultismo, la magia negra y la brujería. No podían convertir a otras personas a través de la mordida, pero sí transformarse a voluntad y actuar con relativa astucia, siguiendo una agenda más maliciosa que instintiva. Por lo general, su existencia podía prolongarse durante los 20 años que duraba el pacto con el diablo, aunque rara vez alcanzaban esa cifra. Insaniem, locura. Muchas personas mordidas por hombres lobos sencillamente no soportaban el ciclo de conversión. Perdían la cabeza apenas se manifestaran los primeros síntomas. En general se quitaban la vida. Aquellos que sí alcanzaban la madurez solían morir por inanición. Rabiem, salvajismo. Esta especie de hombres lobo vivía exclusivamente en los países nórdicos. No entablaban relaciones con otros licántropos, de manera tal que su comportamiento era mucho más hosco y salvaje, llegando incluso a saquear tumbas para roer viejas tibias y cuerpos deteriorados. Rara vez atacaban a las comunidades humanas, ya que preferían sitios alejados y fríos. No obstante, al ser mordido por uno de estos licántropos, la víctima se transformaba en una verdadera máquina de matar. No eran precisamente imprudentes, sino más bien salvajes, como movidos por una cólera incontenible. Senectutem, vejez. Hablamos aquí de los hombres lobo más viejos. Eran sumamente sagaces, y así debían serlo, ya que dependían casi por completo de la astucia y no de la fuerza. La edad les otorgó sabiduría, pero también debilidad, de modo tal que carecían de la resistencia necesaria para asediar a las poblaciones. Por eso preferían acechar a campesinos y viajeros. Las personas que eran mordidas por estos seres a menudo morían antes de que se completara el proceso de conversión.